Las hormigas han creado un interés al ser humano debido a su estructura social que es simple pero al mismo tiempo compleja, sobre todo al analizar su comunicación y su capacidad para sobrevivir. Muchos las odian, otros las aman, pero lo que es un hecho es que no pasan desapercibidas ante el ojo atento, las cuales presentan muchas formas, aspectos y conductas curiosas, pero seguro la que más resalta son las hormigas de miel. Las hormigas mieleras están distribuidas en el norte de América, África y Australia, pero la hormiga tarro de miel está distribuida en California, en Estados Unidos y gran parte de México, sobre todo en San Luis Potosí, donde forman sus colonias en crestas y macetas, en los desiertos o cercano a los bosques dependiendo la zona donde se encuentren. Es un insecto emparentado con las abejas, las avispas y demás hormigas. De hecho, a simple vista no pareciera que tengan algo diferente que las haga otroras de su propio género, pero si vemos sus hábitos todo se esclarece. Son de tamaño de 3 a 7 milímetros las hormigas obreras, mientras que la reina tiene un tamaño de 9 milímetros. Ambas castas presentan una cabeza y aparato bucal de color marrón rojizo, mientras que su tórax y el gáster son de color amarillento oscuro, con 6 patas negras, mientras los machos son más pequeños, pero presentan alas. La mayoría de las castas son estériles, donde se les asigna una casta antes de que nazca, mientras que la reina y los machos comprenden la clase reproductora, mientras que las demás hembras la clase trabajadora. Esto quiere decir que las principales hormigas que cuentan con la siguiente habilidad son las hembras. Tienen una alimentación nocturna, recorriendo distancias de hasta 20 metros, donde consumen carroña como la mayoría de las hormigas, pero también se alimentan de hojas, frutas y néctar de árboles y plantas, que comenzarán a consumir congregándose en un grupo de ellas alrededor de estos fluidos, deglutando grandes cantidades, que inclusive supera su propio tamaño, y lo acumulan en el gáster que se hincha como un globo repleto de néctar que se va transformando en miel, y la llevarán a su hormiguero para depositar este fluido en una cámara, para que otros trabajadores que se encargan de otras funciones se alimenten, donde esta conducta se observa con mayor frecuencia en el verano. Esto las vuelve un atractivo para algunos depredadores, como los tejones o los coyotes, que destruyen sus hormigueros para darse un dulce festín con las hormigas rellenas de miel, que obviamente no ha pasado alejado de los ojos del ser humano, donde los nativos las comían al succionar su contenido rico en azúcares. Su reproducción es interesante. Los machos junto con la reina salen al exterior varios días antes de la cópula, mientras que los varones le muerden para estimularla a que emprenda el vuelo y realizar un vuelo nupcial alrededor del nido, que ocurre a finales de julio, normalmente después de un día lluvioso en la tarde, cuando las trabajadoras salieron en búsqueda de su alimento. Este vuelo nupcial dura aproximadamente 1 hora y media mientras se reproducen. Al regresar a su nido, la reina pierde sus alas y los machos que la inseminaron mueren y son devorados por las demás hormigas. La reina realiza una cámara escarbando y sellando su entrada para ovopositar de 5 a 10 racimos de huevos, es decir, miles de ellos, que eclosionarán después de 20 días saliendo una larva que son cuidadas y alimentadas por la reina y las trabajadoras. Después de 10 días realiza su transformación a pupa. A los 63 días de haber nacido, emerge una versión más pequeña de las adultas, pero que irán creciendo conforme vayan envejeciendo. En este momento se ponen a trabajar, llegando a un promedio de vida de 170 días. Un hormiguero puede estar conformado por 200 reinas y múltiples machos a su disposición, mientras que de un 22 a un 25% son trabajadoras, con una población en promedio de 5.000 individuos. Su gran cantidad de reproductores se debe a la baja esperanza de vida que tienen las trabajadoras, por lo que se puede interpretar que todas trabajan con el fin de mantener poblado un hormiguero, que puede llegar a tener una vida útil de 8 a 9 años. Se desconoce su población y su extensión exacta, por lo que es muy difícil ponerles un rango. Sus principales problemas son que las personas y sobre todo los agricultores tienen problemas con ellas. Esto porque se tienden a meter y a consumir alimento con destino humano, por lo que se les considera plagas y se les rocía con veneno para acabar con ellas. Muchas veces se ignora el papel fundamental que cumplen tanto para la ecología como para el ser humano. En cuanto a su rol en el medio ambiente, sirven de alimento para muchas especies y son uno de los principales carroñeros que consumen los cadáveres, que pueden ser un foco de infección para poblaciones enteras de muchas especies, incluyendo al ser humano.
en cuestiones para la cultura, tienden a ser un suculento y al mismo tiempo horrorífico platillo, que se podría criar en cautiverio para la alimentación de muchas personas, además de ser un remedio para la otitis, las infecciones en la boca, debido a que la miel tiende a cristalizar las bacterias y a que estallen por medio de apoptosis por la gran cantidad de azúcares que degradan su pared celular. Un animal pasado por alto que aumenta su tamaño al alimentarse y que pareciera un dulce delicioso que se podría utilizar en cualquier literatura, como podría ser Harry Potter. ¿Te gustaría probar a este insecto? Eso es la hormiga de miel. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!